Buenos días, estimados, ¿cómo están? En esta oportunidad nos convocamos para trabajar sobre el formato secuencia didáctica y cómo empezar a construir y elaborar una a partir de una clase que ya está dada, que está presentada en videos, ¿no es cierto?, sobre texto narrativo. Entonces, esa clase ahora la vamos a pasar, vamos a imaginar cómo sería la planificación en secuencia, en formato secuencia didáctica de esa clase sobre textos narrativos. Para eso, primero vamos a ir a otro documento que está planteado acá para ustedes, también que lo van a tener disponible en el aula, y que es Indicaciones Generales para elaborar una secuencia didáctica. Este texto, ¿no es cierto?, son fragmentos del libro de Tobón Tobón, Secuencias Didácticas, Aprendizaje y Evaluación de Competencias. Bueno, acá como primer paso, antes de ir con los pasos, tengo que aclarar que esto es un recorte, por supuesto, y Tobón plantea que la identificación de la secuencia didáctica se hace en contexto. Se hace, por supuesto, con los estudiantes a partir de un diagnóstico institucional y un diagnóstico comunitario también, para identificar una secuencia, un problema significativo del contexto y a partir de ahí pensar nuestra secuencia didáctica. Nosotros, por supuesto, vamos a prescindir de todo eso porque no tenemos todo ese contexto. Estamos haciendo este video con los fines de ejemplificar cómo se haría una secuencia didáctica, pero naturalmente tengo que decir que se hace primero teniendo en cuenta todos esos aspectos. Muy bien. Entonces, dicho esto, paso a decir cómo sería la planificación en formato secuencia didáctica según Tobón de esta clase sobre textos narrativos. Bueno, muy bien. Lo primero, dice él, es tener en cuenta los aspectos formales, es decir, la ubicación de nuestra secuencia didáctica dentro de una determinada asignatura o módulo. Bueno, como esto es un paso esencial e importante, nosotros no podemos caer con paracaídas, ¿no?, y decir, bueno, hoy vamos a trabajar textos narrativos, como si eso fuera texto narrativo, listo, está, cayó del cielo el tema. No, nosotros tendríamos que tener presente cómo se ubica esa clase en relación a la unidad del programa y en qué momento de esa unidad estamos. Es decir, si es la primera sesión, la primera clase, la segunda clase, la séptima clase, en qué momentos del desarrollo de esa unidad temática estamos. Todo eso nos va a permitir tener en cuenta qué información ya se dio, qué información ya se trabajó y qué información me falta también para trabajar el tema, esa clase, naturalmente. Entonces, para eso pensamos otro documento que también lo van a tener disponible y que acá lo vamos a hacer a modo de ejemplo, ¿no? La organización de una unidad curricular de lengua para primer año de ciclo básico. Exacto, es decir, vamos a pensar cómo es esa unidad, la primera, la segunda, la tercera, la que fuera, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta lo que dicen los documentos de orientación. ¿Cómo voy a organizar yo mi secuencia didáctica? Bueno, teniendo en cuenta el programa de contenidos y las competencias que quiero enseñar. Bueno, pero ¿y eso cómo lo hago? Bueno, tengo que ir a leer la fuente. ¿Y cuál es la fuente? El diseño curricular o los núcleos de aprendizajes prioritarios. Bueno, en este caso nosotros vamos a consultar los núcleos de aprendizajes prioritarios para ver qué pistas nos brindan acerca de cómo organizar temáticamente nuestros contenidos, ¿no es cierto? Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, naturalmente, ustedes saben, si no lo saben, por favor consulten los videos, se llaman Las competencias a enseñar 1 y 2, ahí explicamos cuál es la organización de los NAP, cómo están planteados, y bueno, en algunos conceptos generales sobre los NAP. En este caso no nos vamos a detener en eso, simplemente les voy a mostrar que cada unidad, cada ciclo, en este caso primero o segundo año, está planteado así, ¿no es cierto?, porque se interpreta como una continuidad, ¿no es cierto?, entre primero y segundo. Si ustedes ven los videos, ahí explicamos bien cómo funciona esa continuidad y cómo se organizan. Se organiza entonces en relación con
la comprensión y producción oral, las grandes competencias, ¿no?, que tenemos que enseñar, la oralidad, ¿no es cierto?, la lectura, la escritura de textos, la reflexión sobre la lengua y, como competencia aparte, la literatura. Bueno, esos son los grandes ejes que tenemos que enseñar, ¿no es cierto?, en el área de lengua. Bueno, pero a ver, en cada uno, ¿qué capacidades tiene que desarrollar el estudiante? Bueno, de eso se trata ¿no es cierto?, los núcleos de aprendizaje prioritarios. Nos van diciendo las capacidades que tenemos que tener en relación con la comprensión lectora, en relación con la producción escrita, en relación con la lectura, en relación con la reflexión sobre el sistema de la lengua, etcétera. Bueno, pero ¿qué pistas nos dan acerca de la organización temática? Bueno, a ver, ¿no nos dan ninguna? Sí nos dan. Fíjense, todo esto está estructurado, en la gran mayoría de los casos, todas las competencias están estructuradas desde una perspectiva textualista. ¿Por qué textualista? ¿Por qué decimos que es textualista? Porque los grandes temas que nos permiten estructurar todos los demás son siempre los tipos textuales más importantes. Fíjense en esto. Si ustedes se organizan y ven cómo se estructuran, van a ver que siempre todas las competencias y capacidades se orientan en relación con la narración, la exposición y, atención, la argumentación. Esos son los grandes ejes, los grandes temas que nos permiten estructurar todos los demás. Por lo tanto, una buena sugerencia podría ser, no es la organización, la única forma de organización, es una posible organización de los temas del área, pensarlos a partir de estos grandes temas, ¿no? Narración, exposición y argumentación. Con lo cual, yo podría venir acá a mi ejemplo de organización de una unidad curricular para primer año y decir, bueno, ¿cuál será la unidad 1? Bueno, naturalmente, narración. Podría ser la segunda unidad, ¿sí?, muy bien. Adivinen cuál será la unidad número 2. Naturalmente, exposición. Y la tercera, por supuesto, argumentación. A ver, acá déjenme hacer algunas aclaraciones. ¿Esto significa que yo tengo que ver textos narrativos en la primera unidad, primer trimestre, digamos, texto expositivo en el segundo trimestre y texto argumentativo en el tercero? No, no significa eso. No significa eso. No es tan acotado. Significa que narración puede ser mi tema, mi unidad, mi eje transversal. Acá, con narración, por ejemplo, yo no solo puedo ver las características de la narración, sino que además puedo ver justamente géneros que tengan que ver con la narración, desde una noticia. Naturalmente, fíjense cómo esto tiene la versatilidad de trabajar tanto ficción como lo no ficcional. Entonces, yo puedo trabajar desde noticia, que es un género no ficcional, a trabajar, ¿no es cierto?, novela, de pronto, novela corta podría trabajar, ¿no es cierto?, pero también podría trabajar de pronto la anécdota, ¿no?, la anécdota para un género más bien oral, lo que quieran. No significa que tengo que ver textos narrativos y las características de los textos narrativos únicamente. Simplemente narración es como para poder decir cuál es el tema vertebrador de la unidad, pero no significa que tiene que ser el tema exclusivo de la unidad. Bueno, dicho esto, entonces vamos a ver qué aspectos tenemos que trabajar de la narración, porque yo de pronto podría trabajar, por supuesto, características de la narración, ¿no es cierto? Y acá poner 2 puntos, decir, bueno,
más allá, cuando uno habla de características de la narración, naturalmente a uno se le vienen a la cabeza las características que planteó el estructuralismo, es decir, aquellas como el espacio, el tiempo, las acciones, los personajes. Bueno, eso ya todos sabemos. Sin embargo, acá me parece que la perspectiva de trabajar narración como tipo textual, ya más desde un punto de vista del análisis del discurso, nos tiene que plantear o nos tiene que llevar a otras características más, digamos, de carácter más bien textual, ¿sí? Y no tanto temático, sino textual, como son la temporalidad, ¿sí? Acá me estoy apoyando en, para estas características, ¿no? La causalidad, me estoy apoyando en Calzamil Son, su manual de análisis del discurso. La causalidad, la unidad temática, bueno, no lo voy a incluir a todas, pero la unidad temática, sí, la transformación y la unidad de acción. Bueno, ahí, supónganse, ¿no? Bien. Unidad de acción. Esas características de la narración. Yo podría organizarlo de esta manera. Pero a ver, acá se me agota narración. Vamos a los NAP, a ver qué nos plantean. Vamos a ver. Yo podría plantear que en la lectura de textos, es decir, cuando los estudiantes lean los textos, hagan todo esto. Fíjense, elegir el tema o los temas, ¿no es cierto? Poner en juego estrategias de lectura adecuadas al género, bueno, todo lo demás. Todas esas son las capacidades que tienen que tener. No me hablan del tema porque en todos los temas, para cualquier texto que lean, esto lo tienen que poner en juego, ¿no? Entonces estas son capacidades transversales para todos los textos que lean, ¿sí? Muy bien. Inferir el significado de palabras. Acá estamos hablando de las capacidades aprendizaje, ya lo vamos a ver cuando lo incluyamos ahí. Pero veamos, cuando hagamos análisis del texto, ¿sí? Entonces, ¿dónde tengo que ir? A la reflexión, en relación con la reflexión sobre la lengua, sistema, norma y uso. Y acá, en la narración, fíjense todo lo que puedo trabajar. Voy a quitar el señalado. La estructura prototípica de la narración. La descripción y el diálogo en el relato. Y acá lo que me interesa, las personas gramaticales y el tipo de narrador. Los tiempos verbales propios del relato. Los pretérito perfecto simple e imperfecto para dar cuenta de los hechos. Pretérito pluscuamperfecto, bueno. El condicional, los conectores temporales, causales y consecutivos. Quiere decir que todos estos temas, atención, ¿sí? Todos estos temas yo los puedo trabajar, todos estos temas los puedo trabajar, ¿sí? Todos estos temas los puedo trabajar acá, como una unidad. Bien, como decíamos entonces, todos estos temas, ¿sí? los podríamos trabajar también acá. Pero además podríamos incluir, por ejemplo, un tema de literatura y decir, bueno, que no solamente vamos a trabajar las características de la narración, sino que vamos a trabajar géneros narrativos particulares como el cuento, ¿no? Y vamos a decir, bueno, a ver, cuento. Y, sí, naturalmente, bueno, entonces, fíjense cómo quedaría de esta manera, ¿no? Su estructura prototípica, punto seguido, distintas funciones de la descripción y el diálogo en el relato, punto seguido, personas gramaticales y tipos de narrador,
Bueno, sin duda que yo podría organizarme de esta manera los tiempos verbales en el relato y sus correlaciones. Bueno, todo esto lo quito hasta acá y ahí digo conectores temporales, causales y consecutivos. Muy bien. Por ejemplo, podría ser esta, ¿no? Una forma de organizar la unidad número 1. Pero además, como estoy trabajando en narración, podría además pensar en trabajar un género narrativo. Yo digo, bueno, cuento. Y ahí continúo con cuento y sus características, distintos géneros dentro del cuento, etcétera. Y todo esto se organiza como narración, fíjense. Muy bien. Del mismo modo, en la segunda unidad, no es que tengo que trabajar solamente exposición. Pero, por ejemplo, exposición podría ser el tema que me organice eso, que me organice la unidad. Y de la misma manera trabajar un tema de reflexión sobre la lengua, un tema de literatura con la exposición, naturalmente, ¿no es cierto? Podría plantear que escriban o que produzcan un determinado texto de base expositiva para analizar de pronto un texto literario, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin, la cuestión acá es que yo ya sé dónde estoy parado con la clase de texto narrativo que estoy por dar. Estoy parado en la unidad número 1 y estoy acá. Los tiempos verbales propios del relato, ¿sí? Y también estoy acá, porque ese es el otro tema que se trabaja en la clase que estuvimos trabajando. Entonces, fíjense cómo estoy ubicado en la unidad. Estoy ubicado en la unidad número 1. A partir de esto, yo tendría que empezar a secuenciar y decir, bueno, cómo comienzo en la sesión número 1, qué temas abordo, por dónde comienzo, qué aspectos voy a plantear, por dónde voy a comenzar a trabajar esta primera unidad, ¿sí? Muy bien. Bueno, para eso vamos a empezar a abordar nuestra secuencia didáctica. Y ahora sí, vamos al modelo vacío para completar. Bueno, para comenzar, quiero hacer una aclaración. No me voy a detener demasiado en cómo se estructura una clase. Esta que va a ser la sesión número 1, ¿sí? La sesión número 1. Y el eje en este caso va a ser lectura de texto y reflexión sobre la lengua. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué lo sé? ¿Qué es lo que a mí me da la pauta de que voy a trabajar eso? Bueno, que en la clase que dimos, la clase sobre texto narrativo, esto es lo que hacemos. Primero que hacemos lectura y abordaje del texto, ¿se acuerdan de la noticia que analiza Mariela? ¿Sí? En donde se realiza el abordaje de la comprensión lectora, primero, y después un análisis que corresponde a la reflexión sobre la lengua, es decir, analizamos los tiempos verbales y también reflexionamos sobre las características de la narración. Entonces, los ejes que vamos a trabajar acá son lectura de texto y reflexión sobre la lengua. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacemos. En esto versa nuestra clase. ¿No es cierto? Vamos a hacer la lectura del texto, vamos a hacer un trabajo de comprensión lectora, ¿sí? Y además un trabajo de análisis de reflexión sobre la lengua. Muy bien. Muy bien, bueno, avancemos. Todo esto ya lo hemos planteado, ¿sí? Y ahora vamos al paso número 2. Identificación de las competencias a formar. Bueno,
Vamos a ver qué pasa con la identificación de las competencias a formar. Toda esa identificación yo la tengo que tomar de los NAP, sin duda, sin duda. Y como dije que lo que voy a hacer es lectura de texto, voy a ir a ver qué tienen que hacer los chicos, qué capacidades tienen que desarrollar los estudiantes cuando leen. Entonces me voy naturalmente a lectura y producción escrita. Es el segundo eje, digamos, ¿no? Bueno, muy bien. La participación asidua entonces de taller de lectura de textos que divulguen temas, ta, 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 ta. Bueno, cuando leen los textos, ¿qué tienen que hacer los estudiantes? Poner en juego estrategias de lecturas adecuadas al género y propósito de lectura. Por ejemplo, consultar elementos del paratexto, reconocer la intencionalidad, relacionar la información del texto con sus conocimientos, realizar anticipaciones, para ver, todo esto tienen que hacer. Todo esto lo tienen que hacer. Entonces, a ver, vamos a ir acá y estamos con esto identificando, ¿no? Planteando las competencias que tienen que trabajar. Entonces, vamos acá. Estas son las capacidades que vamos a trabajar. Las voy a pegar acá. Las voy a pegar acá. Bueno. Entonces voy a cerrar esto un poquito, ¿sí? Para poder traer y ablandar un poquito más. Muy bien. Muy bien. Si bien estamos planteando, estoy planteando un corte y pegue, digamos, no es lo que vamos a realizar. Ahora lo que estoy haciendo es seleccionar y adecuar cuáles de estas capacidades, ¿sí?, van a trabajar los estudiantes. Bueno, solamente las copié y pegué para ahorrarme un poco de tiempo, pero fíjense que esto se tiene que trabajar al dedillo. A ver, bueno, de acuerdo con la clase que plantea Mariela, tendríamos que mirar, a ver, cuáles son y en qué momento se ponen en juego esas estrategias de lectura. ¿Realizan análisis del paratexto? ¿Consultan elementos del paratexto? Sí, lo hacen. ¿Reconocen la intencionalidad? No lo hacen. ¿Relacionan la información del texto con sus conocimientos? Sí, lo hacen. ¿Realizan anticipaciones? Sí, lo hacen. ¿Detectan información relevante? Sí. ¿Realizan inferencias? Sí, pero no establecen relaciones entre el texto y las ilustraciones. Es decir, perdón, y los esquemas que pueden acompañar, porque esquemas no hay. Entonces, tampoco relacionan el texto con su contexto de producción. Por lo tanto, esto no va. A ver, estas son las capacidades que se trabajan. A ver, planteemos. Primero, entonces, nos estamos por plantear las competencias de lectura que se van a poner en juego. Estrategias de lectura adecuadas al género del texto, el propósito de lectura. Consultar elementos del paratexto. Perfecto. Eso sí hacen. Entonces acá voy a dejar las capacidades de aprendizaje que efectivamente se trabajan en la clase, ¿no? Las voy a poner con unas viñetas, naturalmente, ¿sí? Eso. Y ahí estamos. Y de acá.
Eso. Bueno, muy bien. Muy bien. Ponemos las mayúsculas y decimos relacionar la información, detectar la información relevante, realizar inferencias, establecer relaciones entre el texto y las ilustraciones. Bueno, estas son algunas de las capacidades que se trabajan en este momento de la clase, en el momento número 2. ¿Se acuerdan que Mariela lo primero que le pide es analizar la imagen, ¿no es cierto? Con lo cual estamos tratando de establecer relaciones entre el texto y las ilustraciones que lo acompañan. Por lo tanto, esto iría acá, primero. A la vez estamos consultando elementos del paratexto. Estamos relacionando la información del texto con sus conocimientos. Y, por supuesto, realizando anticipaciones. Muy bien, estas, así expresadas, son las capacidades de aprendizaje que los estudiantes están poniendo en juego con las actividades que se están planteando. Bueno, entonces, ¿cómo voy a...? Ya sé, hasta acá, hasta este punto tengo establecido cómo tengo que plantear y sacar de los NAP las capacidades de aprendizaje, es decir, los ejes y competencias en relación con la lectura, y por eso voy a poner acá, en relación, ¿sí?, con la lectura de textos. Muy bien. En relación con la lectura de textos. Esto es lo que voy a tratar de trabajar ahora. Bueno. Ahora, en relación con la reflexión sobre la lengua. Bueno, muy bien. En relación con la reflexión sobre la lengua, ¿qué aspectos voy a trabajar? Vamos a ver. Muy bien. Acá estamos. En la narración. La reflexión sistemática con la ayuda del docente sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y textuales distintivas de los textos trabajados en el año, así como en situaciones específicas que permitan resolver problemas, explorar, formular hipótesis y discutirlas, analizar, generalizar, formular ejemplos y contraejemplos, comparar y clasificar. Bueno, en este caso será la reflexión sistemática con ayuda del docente sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y textuales. Es esto, ¿no? Y en particular ya vamos a ver, ya vamos a ver acá, ¿sí? Muy bien. Distintivas. Esto es, en definitiva, lo que estamos por trabajar. Pero
específicamente qué, ¿no? ¿Qué capacidad estamos por trabajar acá? Bueno, el reconocimiento de la estructura, no. Las distintas funciones de la descripción, no. El diálogo y las personas gramaticales, no. El tipo de narrador, no. Los tiempos verbales propios del relato y sus correlaciones. Pretérito perfecto simple para dar cuenta de los hechos, sí. Esto sí. Y entonces ahí. Muy bien. Pero como las capacidades se tienen que plantear teniendo en cuenta el modelo que también planteamos antes de cómo se enuncian las competencias, ¿sí? Eso está acá, fíjense. Un verbo de desempeño y el objeto conceptual, la finalidad y condición. Ese es el modo en que se enuncia la competencia. Entonces, vamos a volver acá, naturalmente, a nuestra... Muy bien, y ahí vamos a decir los tiempos verbales. Eso es lo que tiene que identificar. Sí, identificar. Identificar los tiempos verbales propios del relato, ¿sí? Tal vez y reconocer, tendremos que agregar un verbo de desempeño, reconocer sus correlaciones. Muy bien. Muy bien. Tendrá que caracterizar el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto para dar cuenta de los hechos. De los hechos y de las descripciones. Le vamos a agregar. Muy bien. Hasta acá entonces hemos planteado y establecido, ¿sí?, cuáles son las capacidades aprendizaje que trabajamos